proporcionándole esos bienes y servicios necesarios para efectos de que los integrantes de la comunidad nacional puedan alcanzar su mayor realización espiritual posible. Alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. Nosotros cuando hablamos de la dimensión pasiva y la dimensión activa, es respecto al principio de subsidiariedad. Esta perspectiva o dimensión activa muestra, se puede explicar con lo siguiente, ¿no? Imaginemos que los cuerpos intermedios de un determinado grupo se dedica a la salud, ¿no? Entregar ese servicio. Salud privada. ¿Por qué? Porque el grupo intermedio, sobre la base de su propia autonomía colectiva, decide autónomamente crear clínicas, crean consultas médicas. Pero es que yo no puedo, con mi familia, acceder a este sistema de salud por razones económicas o por razones de territorio, ¿no? Me queda muy lejos, vivo en una zona rural, no tengo acceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Ayudar a que estas personas también puedan acceder a un sistema de salud, y por eso crea un sistema de salud público. Allí donde las personas jurídicas o los grupos intermedios no quieren desplegar su autonomía, por justa razón, ¿no? Tendrá que hacerlo el Estado, proporcionando esos bienes tan necesarios. ¿Cuáles son esos bienes tan necesarios? Están en la Constitución, llamados derechos económicos, sociales y culturales. Sí, hay lo mismo con la educación, lo mismo. Por eso se distingue entre salud privada y salud pública. Educación privada, educación pública. Por eso se va a distinguir. Y existe esa posibilidad. ¿Y por qué existe esa posibilidad? Porque existe libertad. Libertad de las personas para poder asociarse en cuerpos intermedios, libertad para autónomamente determinar sus propios fines que son lucrativos y lucrar. Si el lucro no es algo malo, ¿no? Es algo intrínsecamente humano. Entonces, desde que estamos en las cavernas, todos buscan lucrar. ¿Para qué lucrar? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Matar al mamut, ¿no? Nos unimos con otras tribus, con otros clanes, para matar al mamut y ahí tenemos carne para harto tiempo. Entonces, esa es la lógica que se da bajo estos preceptos de la Constitución. Lo que pasa es que a algunos personajes, como Fernando Atria, no les gustaba esta perspectiva, ¿no? Y dicen, no, solamente salud pública. ¿Se acuerdan el concepto de igualdad material que hablamos de Agustín Esquella? Decíamos que igualdad de todos en todas las cosas, igualdad de todos en algo. La visión de la Constitución es igualdad de todos en algo. O sea, hay gente que come torta, hay gente que accede a la salud privada, hay gente que no tiene para acceder a esa, bueno, pero que al menos puedan acceder a la salud pública y que en algún momento puedan llegar a acceder a la salud privada. No, la otra visión dice, no, solamente salud pública, solamente educación pública, solamente lo público. El problema, lo dice Esquella, una persona de izquierda, de centro izquierda, dice el Brexit. Sí. Sería, entonces, si negamos esa posibilidad, negamos la libertad y vulneramos
el artículo 1º, inciso 3º de la Constitución. Vamos ahí a... Después volvemos, profesor, no lo escuché nunca. No, Sí. sí, no, me estoy muriendo, me voy a morir en la misión. Volvemos a las 9. Vamos al inciso 4º. El inciso 4º del artículo 1º. Eso es lo que dice. Él dice, el Estado está al servicio de la persona humana. El Estado está, vamos a verlo también por partes, ¿ya? El Estado está al servicio de la persona humana. Esta formulación, este enunciado normativo, ha sido entendido por la doctrina como el principio de servicialidad del Estado. Principio de servicialidad del Estado. Principio de servicialidad del Estado. Por tanto, si yo les pregunto, ¿dónde se encuentra consagrado el principio de servicialidad del Estado? Artículo 1º, inciso 4º. Inciso 4º. Principio de servicialidad del Estado. Consiste en lo que mismo dice la Constitución. Dice, el Estado está al servicio de la persona humana. Esto es relevante, no es baladí. Que si la Constitución dice que el Estado es el que está al servicio de la persona humana, no puede ser al revés. Las personas no están al servicio del Estado. Eso es inconstitucional. Los cuerpos intermedios, en cuanto se lo integran personas, tampoco pueden estar al servicio del Estado. La comunidad política entera no puede estar al servicio del Estado. Una comprensión como esa, de que la sociedad está al servicio del Estado, los individuos están al servicio del Estado, los cuerpos intermedios están al servicio del Estado, es una comprensión totalitaria. Es una comprensión contraria a nuestra Constitución. Aquí se revierte lo que históricamente se daba en el periodo de los absolutismos monárquicos. El pueblo estaba al servicio del rey, ¿no? De la corona. La comprensión totalitaria sería el que la persona está al servicio del Estado. Sí. O sea, la persona está si la persona está al servicio del Estado, eso es totalitarismo, eso es autoritarismo, efectivamente, una especie de esclavitud, efectivamente. Una esclavitud. Total. Como eso se daba, por ejemplo, en los regímenes totalitarios comunistas, en la sociedad estalinista, en la República Soviética, ¿no? En la República... En la Unión de Repúblicas. En la Unión de Repúblicas Soviéticas, sí. En la Unión Soviética, todo el pueblo al servicio del partido. Esa perspectiva es contraria al respeto que merece el ser humano. Allí el ser humano no está en el centro, la persona no está en el centro, sino que el Estado, el poder, el gobernante está en el centro. ¿Cómo se llama ese norcoreano? Ese mono. Ese mono. Me carga. Ese mono. No, no soporto. Que tiene que reírse cuando él Es que llorar cuando él llora. Claro. Sí. Es Que un buen ese es ejemplo. el totalitario. Ese es un ejemplo, efectivamente. ¿Viste? Sí, no, Está al servicio, ¿no? O el Maduro, ¿no? Que llama a todos a defenderme y que para defenderlo a él. Hoy día le estaba pidiendo amnistía. Sí, Y de hecho, va a llegar acá a Chile. el Departamento sí. de Estado norteamericano Sí. certificó el hecho que lo había llamado, le estaba pidiendo una inmunidad para él y su familia y checar algo bien. Y el Trump le dijo que no, porque le rompe el esquema, pues si no quieren Claro. sacar él. Si no, Sí. No, además le propuso que la Rodríguez se haga cargo del gobierno. ¿Viste la mía, cierto? Sí. Ah, ya. Él entrega el Y gobierno, dentro, pero sí entonces- a Rodríguez. dentro de los opciones que había Entonces- era que él se le dieran salida libre a Dubái. Seguramente tiene su plata guardada allá. O sea, Pero el pueblo, ¿cómo está? tiene plata él y no tiene el pueblo ya. Pero, En fin. pero los zapatos que se compró el otro, Eh, $20, no.
Bueno, el Estado entonces es el que está al servicio de la persona humana. Esto es importante recalcarlo y lo ha señalado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, sobre todo en una última sentencia del 2018. Pero que es un caso complejo, pero no se lo puede explicar porque tiene que ver con la ley de aborto en 3 causales y no importa. La cuestión es que las instituciones, por ejemplo, las instituciones de salud privada, los colegios, las universidades, no están al servicio del Estado, no están al servicio del gobierno, ¿no? Ellos están al servicio de sí mismos, de sus propios intereses, y es válido que así sea, ¿no? Porque es su propia libertad. La Constitución garantiza nuestra propia libertad y que el Estado esté al servicio de nosotros para que nosotros podamos ejercer efectivamente esa libertad. El Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Dice, y su finalidad es promover el bien común. La pregunta es, ¿qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? Ustedes que ya vieron políticos, ustedes estudiaron que el fin del Estado es el bien común, tal y cual como lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué es el bien común? El Estado va hacia allá, ¿no? Hacia el bien común. Ese es su fin, su norte. ¿Qué es el bien común? Nosotros lo analizamos que era el fin objetivo del Estado, el bien común. Efectivamente. Y el fin subjetivo, bueno, depende del Estado. Ya. Cada uno Ese es muy de manual. de derecho político. Sí, de manual de derecho político de. Ana, no me acuerdo bien el nombre de la autora. Ana María, sí, Ana María. Y otro autor. Sí. Fantasía. Sí, efectivamente, sí, es el fin objetivo del Estado y el Estado además puede tener diversos fines subjetivos, ¿no? Eso va a depender de la doctrina política contemporánea a la que adhiera a un determinado Estado. Perfecto, sí. Eso es efectivo, ahí tenemos una primera aproximación. Pero, ¿qué es el bien común? ¿Ahí? El bien común. Se llegó como la palabra es la que me falta, no es proporcionar, sino que establecer o mediar para que las personas todos tengan prácticamente lo mismo. No directamente, o sea, no me refiero a la parte económica, Ya. sino que los derechos, los beneficios y las facultades sean más o menos... Ya, tiene que ver con, miren, efectivamente tiene que ver con un equilibrio. ¿Ya? A eso me refiero. Si a la por parte del ahí equilibrio. va, efectivamente tiene que ver con un equilibrio. Que haya un equilibrio en cuanto al Pero si ustedes... desarrollo. ¿Y todos son beneficiados? Todos son beneficiados, ya, eso ahí se acerca más, efectivamente. Todos son beneficiados. A ver. Miren, lean la Constitución, ¿qué es lo que dice? Dice, Inciso cuarto, el inciso cuarto. el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Allí tenemos la definición de bien común. ¿Ya? Ahí tenemos la definición de bien común en extenso. ¿Ya? El Estado tiene que dar las condiciones para que cada uno de los miembros de la sociedad alcance el máximo de su potencial. Sí. Por eso también se habla de derechos y garantías, porque también busca el equilibrio entre ambas. Yo les voy a mostrar cuál es el núcleo del bien común. Eduardo Sotoclos, que es un reconocido administrativista de la Universidad Católica de Chile, definía el bien común como el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Es el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Es el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Y ese es precisamente
el núcleo del concepto que está en la Constitución. ¿Se fijan? Dice, el Estado está a servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional la mayor realización espiritual y material posible. O sea, está hablando de la mayor realización material y espiritual como un bien, ¿no? Entonces, por eso se define como el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional o comunidad política. La Constitución habla también de comunidad nacional. Comunidad política es el concepto aristotélico. ¿Qué significa esto? Tiene que haber un equilibrio, como el tema de la balanza. Siempre ha salido en el derecho como la representación del derecho, de la justicia, ¿cierto? Este es uno de estos casos. Voy a ejemplificar muy bien dos cosas. Miren. Tenemos aquí el bien individual. Ejemplo, el bien individual, ¿no? Ves que está acá, en esta esquinita, acá, ¿cierto? La persona humana. Y por otro lado tenemos el bien común. No, el bien colectivo, que no es lo mismo que el bien común, pero qué bueno que lo dijo, para que quede claro, bien colectivo. Es decir, el bien del colectivo en general, como un todo, y podemos identificar también un bien individual del sujeto como individuo, separado de la colectividad. El bien común lo que busca es equiparar, equilibrar el bien individual con el bien colectivo. Por eso dice, es el bien de todos, el colectivo es el bien de todos, y de cada uno de los miembros, y del bien individual. Es decir, todo lo que el Estado haga, debe ser siempre mirando dos tipos de bienes. Tanto el bien individual como el bien colectivo. El Estado no se puede cargar solamente hacia el bien colectivo y dejar de lado el bien individual. Ni tampoco puede cargarse hacia el bien individual y dejar de lado el bienestar colectivo. El Estado tiene ese desafío. El bien común como fin del Estado obliga al Estado a alcanzar ese equilibrio. Todas sus medidas apunten tanto al bien individual, garanticen tanto el bien individual como el bien colectivo. O sea, el Estado en su quehacer, como para alcanzar el bien común, debe evitar el individualismo y por otro lado debe evitar también ¿qué cosa? El colectivismo. O sea, no puede propender a políticas individualistas ni tampoco colectivistas, sino que políticas públicas, medidas, leyes que apunten hacia obtener un bien individual junto con un bien colectivo. Ejemplo, si el Estado expropia una propiedad, raíz, un inmueble, terreno, la casa, ¿por qué debe indemnizar? Porque su fin es el bien común. No puede desatender el bien individual, le debe a quien le expropia el justo precio
precio de mercado. Precio de mercado. ¿Para qué? ¿Para qué realiza ese acto el Estado? Para garantizar un bien colectivo. Pero no puede sacrificar el bien individual para garantizar un bien colectivo. Por eso es que indemniza o debe indemnizar al individuo a quien le expropia, por ejemplo. ¿Fija? Porque ahí está cubriendo el bien individual frente al bien colectivo. O sea, se expropia, por ejemplo, para crear una autopista. Se expropia, por ejemplo, para crear canchas, no sé, o áreas verdes, no sé. Algo que le beneficie a toda la comunidad. Pero no podemos hacerlo a costa de un individuo. ¿Por qué? Porque el Estado está al servicio de la como persona humana. No puede desprotegerlo, no puede dejarlo en indefensión. Pero si esa persona se niega a que El le día es distinto. No puede negarse, o sea, puede puede iniciar un juicio, pero eso lo van a ver después. Ah, ya, pero... Sí, hay juicios de impugnación de expropiación. O del precio que se fije, etc. Pero la cosa es que no se puede desatender ni el bien colectivo ni el bien individual. El Estado tiene prohibido. Eso se desprende de esta idea de bien común, el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por eso se dice que esta Constitución impide que haya extremismos políticos, porque impide un comunismo en sentido puro, porque el comunismo en sentido puro es colectivista, o un libertarismo clásico en estado puro, como sería, por ejemplo, un anarcocapitalismo. Un libertarismo es imposible compatibilizarlo con nuestra Constitución. Un comunismo es imposible compatibilizarlo con nuestra Constitución. Las políticas que de allí salgan serían inconstitucionales. Serían contrarias, incluso uno diría, a la razón. El individualismo exacerbado del libertarismo y de los libertarianismos son contrarios a la idea de bien común. Las ideas colectivistas, ya sea comunistas, socialistas o anarquistas, ¿no?, también son contrarias a la idea de bien común. ¿Se entiende? Porque una sacrifica el bien individual para garantizar el bien del pueblo y la otra sacrifica el bien colectivo para garantizar el bien o la libertad individual. El bien común exige un equilibrio entre ambas. ¿No? Un equilibrio entre ambas. O sea, esta idea de bien común que está sellada en nuestra Constitución en el capítulo primero es un candado para que esos extremismos políticos no se apoderen de nuestro país. Ni tanto de extrema derecha ni de extrema izquierda. Amarillo por Chile. No, Entonces, no a la comunista. ¿Ah? No a la comunista. No, es que no, sino que el bien común exige eso. No es compatible con esos sistemas. No es compatible con esos sistemas políticos. puede existir Con esas cualquiera de doctrinas ellos, pero políticas. sin- Claro, pero que no sobrepasen ya, el equilibrio, el nivel. efectivamente. Tiene que existir una garantía tanto del bien individual como del bien colectivo. Y esto se traduce en, por ejemplo, derechos individuales de las personas versus, por ejemplo, los derechos sociales, que son los bienes colectivos. Tiene que existir un equilibrio. ¿No? Pero están dentro de la Constitución. Existen derechos individuales, derechos y libertades individuales y derechos sociales. Podemos decir, profesor, que Precisamente porque está este el equilibrio. equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo daría como una suma del bien común. Efectivamente. Efectivamente. Si tenemos ese equilibrio, hay bien común. Y a esto es a lo que el Estado debe propender. Fíjense lo que dice. Nuevamente, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad, ¿no?, a todos y a cada uno,
de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. O sea, todo lo que el Estado haga en procura del bien común, fíjense lo que dice, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. O sea, el Estado no puede decir, no, es que esto que voy a hacer es para el bien común, pero está vulnerando derechos y garantías constitucionales. Eso no es bien común. Eso es inconstitucional. Otra duda respecto a los conceptos, profesor, Sí. cuando hablamos y destacamos el individualismo, ¿es el contrario al bien individual? No, el individualismo es puro bien individual. Ya, perfecto. O sea, el individualista es, por ejemplo, el libertario, ¿no? Ya. El liberal clásico en su expresión más extrema, ¿no? Mi libertad, yo, y la propiedad privada, la vida, y sería, ¿no? Y todo lo demás, bueno, que cada quien asuma el riesgo de su propia vida. Ese es un individualismo exacerbado, ¿ya? Que está, lo mira con malos ojos bajo el prisma de... Claro, pero ese es el conmigo, como que en cierta forma, cuando hablamos del individualismo, hablamos de como tratar de proteger el bien individual, pero en cierta forma... por sobre el bien colectivo. Exacto, ¿cierto? O sea, no es como que sea contrapuesto, pero es el extremo del bien individual. Efectivamente. Lo mismo con el colectivismo, pero... Lo mismo con el individualismo al revés, porque aquí sacrificamos el bien individual porque queremos bienes colectivos. Por ejemplo, decimos, toda la salud pública, porque eso es lo que es el bien colectivo. Eso es una postura colectivista. ¿Por qué? Porque tú vas a sacrificar la libertad que tiene el individuo de formar asociaciones, articularse de acuerdo a su propia autonomía, proponer sus propios fines específicos y desarrollar determinadas actividades lucrativas. Claro, ahí lo que, a ver, para como ¿Sí? que puedo desenredarme, porque me supone como un sentido contrapuesto el individualismo con el colectivismo. Porque Efectivamente, son contrapuestos. ¿cierto? Sí. Efectivo. Claro, porque al irnos al extremo del individualismo es excluirlo del bien individual común, digamos, o sea, del bien individual, perdón, pero el colectivismo es como un positivismo dentro del bien colectivo. No se enrede, no O sea, eso es lo que me digo. Bien. Por ejemplo, aquí decimos el bien de todos es que todos aprobemos el curso, ¿no? ¿Alguien podría dudar eso? Claro. Imaginemos que hay dos personas que sacan un 7 y todos los demás tienen un 3. Bien colectivo. Quitémosle al que tiene 7, a los dos que tienen 7, bajemos la nota y las promediamos con todas las demás y tenemos una nota promediada del curso. Y la persona que se sacó el 7 está sacrificando el bien individual en procura de un bien colectivo. Eso es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque es contrario al bien común. No es injusto, aprobamos el ramo. ¿Pero qué dice? Usted se saca el 7, su compañero se saca el 7. No, bienvenido a la democracia. Así de simple. Ya. Entonces, no podemos sacrificar el bien individual en procura del bien colectivo, ni tampoco sacrificar el bien colectivo en procura del bien individual. Y eso es lo que me costaba decir porque fuera equilibrio. Sí. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el bien colectivo no tiene, como por ejemplo, no tiene que pagar nada a una persona. Si referimos al hospital público, ¿Ya? una persona sí o sí hay que pagar algo de manera indirecta. Por ejemplo, la FONASA, el descuento de... Ah, ya. Efectivamente, todo igual siempre hay alguien que tiene que pagar, ¿no? Hay alguien que tiene que pagar las cosas, alguien que tiene que costear todo, ¿no? Pero la salud pública es, por ejemplo, un bien colectivo, es un ejemplo de bien colectivo. La salud privada es un ejemplo de bien individual, porque no todos pueden acceder a él. Entonces, la idea es no cercenar ninguno, no eliminar ni el bien público, ni tampoco el bien individual. No eliminar ni las libertades individuales, ni tampoco los derechos o principios programáticos en materia social. Si le hago un ejemplo extremo, profesor, por ejemplo, en el ámbito de salud, que el colectivismo solo se permitiera la atención de salud pública, pero a quien puede pagarla, que no se le permita la atención particular, por ejemplo. Eso es un colectivismo. Claro.
Ese es Eso es lo un que se está sistema diciendo. colectivista. Sí. Solamente público, aquí nadie puede fundar clínica, nadie puede fundar colegios particulares, todos públicos. Ese era Eso es uno colectivo. el profesor, ese era uno de los conceptos que estaban estableciendo en las eventuales constituciones nuevas. La primera. En la primera. Sí. Y Era colectivista. de lo que estaba hablando de la parte del equilibrio, aquí hay el sacrificio individual más el bien colectivo como ejemplo. No sé hasta qué punto me parece que podría ser. El ejemplo fue en pandemia, ¿Ya? que el Estado tuvo que solicitar y disponer que los recursos privados, previo a cancelación, previo a arreglo después, atendieran esa gran cantidad de gente que estaba... pero por un estado de emergencia. Por eso, por el estado de emergencia, Claro. por eso Bueno, lo estoy citando como ejemplo. Sí, Ah, los estados de emergencia, y los que tuvimos por ejemplo en la pandemia, es un buen ejemplo Sí, eso. de bien común. De bien común. Porque, por ejemplo, el que estar encerrado en tu casa, a nadie le gusta, ¿no? No puede entenderse, a primera vista no puede entenderse como un bien individual, que me estén restringiendo mi libertad ambulatoria, ¿cierto? Y que tenga que sacar permiso. Pero indirectamente obedece tanto a un bien colectivo como un bien individual, porque asegura de que tú no te contagies y por tanto No contagia contagia a más. otros. no contagie a los demás y tampoco y también disminuir la probabilidad de que mueras. Protege. O sea, te protege tanto colectivamente como individualmente. Sí. Por eso lo estaba citando como Te ejemplo. aísla. porque- Efectivamente, hay un equilibrio, aunque efectivamente uno pudiera tener una sensación, y efectivamente teníamos la sensación, ¿no?, de que no es un bien, no se percibía como estar encerrado, de hecho nos hizo mal como sociedad, Sí, en el efectivamente. mundo en general nos hizo muy mal, pero en materia de salud, al menos de salud física, no psicológica, No, era necesario, ¿se fija? Era necesario. Yo en lo personal sé fehacientemente que fue un bien colectivo, bien común, pero en lo personal yo tengo el caso de mi madre. Mi madre tratamos de que no estuviera tanto tiempo encerrada, estuvo con uno de nosotros, pero aún así terminó con una demencia de Alzheimer, Claro. porque se restringió en todas sus actividades. Sí. Entonces, pero viéndolo por el bien colectivo Claro, en y la parte abstracto, individual, en el sí. abstracto, fue Pero una de si las no lo buenas hubiesen- medidas adoptadas. no lo hubiesen puesto así tan prohibitivo, ¿usted cree que la gente por su cabecita va a pensar, no, mejor no voy a hacer? Es que es un tema que No, la tenía que ser función así. del Estado, como dicen, el interés superior. Por igual el interés Sí. superior aquí era la vida, independiente de las condiciones que eran Independiente de lo que tuviera. Y por eso que había un autor que, Montesquieu, cuando Interesante. dice que el Estado no tiene que agradar, ni tiene que ser querido, tiene que poner orden. Muy buena anotación. El Efectivamente. Estado no está para que lo queramos, le digamos, oh, te pasa. Claro. Tiene que tomar decisiones y a veces decisiones. Efectivamente. Ahora obviamente estamos en una situación que un estado de excepción constitucional donde la mayoría de los derechos constitucionales son restringidos. Claro. En este caso es muy bien. Muy bien, efectivamente, correcto. Bien, entonces todo lo que el Estado haga, que vaya en procura del bien común, tiene que ser con respeto, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. O sea, todos los derechos fundamentales. No puede vulnerar derechos fundamentales, sino pero es que hay un bien superior, un bien común. Una cosa es vulnerar y otra cosa es limitar su ejercicio. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?, en otro curso. Pero bueno. Inciso siguiente. Y aquí están los deberes del Estado ya más específicos, ¿no? Habíamos visto varios deberes, ¿no? Deberes del Estado súper abstractos, ¿no? El deber que se deriva de si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, bueno, proteger a la familia, el deber de reconocer y amparar a los cuerpos intermedios, ¿cierto? El deber del Estado de el bien común, de promover el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad política, pero también tenemos otros bienes más específicos, que es lo que están en el último inciso del artículo primero. Dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional.
la seguridad nacional, resguardar la seguridad nacional. Y la seguridad nacional puede entenderse en dos ámbitos, o en dos sentidos: seguridad interna y seguridad externa. ¿De qué forma el Estado concretamente busca cumplir este deber de resguardar la seguridad nacional interna? A través de las Fuerzas Armadas. Interna. A través de las fuerzas de Policía, orden. Carabineros. A través de Las la fuerzas fuerza de orden. pública, Es que lo que las pasa fuerzas de orden y es que seguridad. hay un detalle, que Carabineros es la única parte del mundo donde pertenece al escalafón militar en Chile, porque la policía Ah, en sí. otros países pertenece Sí. a otra institución. No. Sí. Dejó de pertenecer. Es una institución militarizada en su carácter y organigrama Doctrina. y doctrina, pero pertenece directamente, o sea, es dirigida por el Estado para pertenecer al Ministerio de Seguridad, Sí. Seguridad y Pero es que Protección eso Social. tampoco, aún así, Sus no orígenes. lo hace civil. Sí, no son No civiles. lo hace civil. No son civiles, efectivamente. En su origen, en su forma y doctrina no es civil. Pero Pero no- lo que diga la ley que no es. Está bien, pero no nos vayamos por allá. ¿ya? Sí. Sentémonos, Pero no entendí por qué llegamos a eso. porque estamos hablando de la seguridad La seguridad nacional. interna. Dice, ¿De qué hablan? es deber del Entiendo. Estado resguardar la seguridad nacional. Ah, Esa es la primera ok. deber que aparece en el último inciso del artículo primero. Resguardar la seguridad nacional. Yo les pregunté de qué órgano se hace el Estado para resguardar la seguridad nacional interna a través Es de por medio de las Carabineros policías y a través de Policía de Investigación. ¿no? las tres policías, ¿Y cuál es la tercera? La policía marítima. La Policía La marítima. Sí. que depende de la Armada. Si me pregúntale a la encargada de seguridad de casa, que le hicieron una pregunta y me sale de ¿En serio? Sí. Qué pobre. Ahí le preguntaron, ¿cuál es la policía que recuerda las puertas? Dijo la Armada. Bueno, Es que en el fondo, No si puede va ser a- perfecto. si va a No lo puede ser abstracto, perfecto, es la Armada. Éramos Charlie entrevistando. siempre, claro, siempre, es que siempre hay un grado de ignorancia en todo. Ay, pero si la otra también confundió todos, sí, un sí. mismo Por caso. eso una Sí, consulta y el personal de aduanas también tiene que ver con la seguridad interna en el sentido de lo que las cosas que ingresan al país. Y podríamos Sí, tendría como una las función, leyes claro. relacionadas con aduanas, Porque también tienen funciones, no sé si policiales, pero sí muy restrictivas. sí, de seguridad, efectivamente. En los aeropuertos, la policía en los aeropuertos. Claro, es como lo. Y en como toda la normativa, toda la orgánica. Como los funcionarios que están de la dirección General de la DGAC. de la DGAC están También. ahí Sí. como. Tiene la Dirección General de Que Aeronáutica no es Civil, policía, porque no es PDI, no es carabinero, no, sino que. pero es que como la norma, la LOC, le dice qué funciones cumplir. Y ahí tendríamos también el SAC, que te ve todas las barreras fitosanitarias. Tenemos la parte de aduana, Ya, pues. tenemos las Sí, pero eso policías. ya eso es sanidad, no Sí, es sí, no es seguridad. Seguridad nacional, sí. ¿Pero por qué no? Si, Sí, si porque no más afecta, adelante como dice- la sí. salud es... No, Protección, No, lo que pasa es que protección de la nosotros población y no- la familia, Sí. proteger el fortalecimiento de Y esta, tienes- promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. Ya, Creo pero- que el tema de salubridad pública apunta más a la protección de la población y la familia. Claro. A eso apunta. Pero no bueno, a la seguridad. miren, existen una diversidad de instituciones, de órganos, de normas, que apuntan a la seguridad. Lo cierto es, y lo importante que ustedes tienen que entender, es que el Estado tiene ese deber de resguardar la seguridad nacional, ya sea tanto interna como externamente. externa. O sea, la seguridad frente a los demás estados, las demás comunidades políticas, como la asegura Sobre todo- de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y como en primera instancia son los países limítrofes y después el resto de la comunidad. No lo podemos como internacional. circunscribir solamente al ejército, digamos, sino que también a todo lo que corresponde a la política internacional como de defensa, en cierta forma, a las Sí, sí, a todas esas instituciones, a todas esas normas, pero lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Por sentido común, es Fuerzas Armadas. Es Fuerza Armada. De hecho, hay un artículo, un ensayo bien, creo que está dentro de los textos que yo les tengo ahí y campos. en el campus. Un texto alemán que explica cómo es que las Fuerzas Armadas son esenciales para finalmente garantizar la libertad de los individuos, ¿no? Porque claro, primariamente garantizan la seguridad nacional en materia externa, ¿no? El resguardo de la seguridad nacional externa, exterior de cada Estado. Y cómo eso es esencial
y cómo eso te extrapola también al tema de la seguridad interna, la policía, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren profundizar un poco más en ese aspecto, ahí está. Bueno, seguridad nacional. Dar protección a la población y a la familia. Esto es súper amplio, ¿no? Puede ser protección en materia de salud, protección... Abarca diversas áreas. Y a la familia, se fija, aquí ya está concretizando un poco más en una norma lo que dijo el constituyente en el inciso segundo del mismo artículo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, es tan fundamental que merece protección del Estado, ¿no? Como un deber específico y constitucional. Y ahí podemos ver cómo manifestado a través de normativa social, ¿no? Sí, también. Bajo Efectivamente. Claro, como ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con, Etcétera. todo lo que tenga que ver con la Claro, protección, infantil. Claro. efectivamente, todo lo que tenga que ver con protección de la familia, de la población, como por ejemplo derechos, garantías de derechos sociales, yo pienso que puede conectarse con esta idea. Efectivamente. Todo lo que tiene que ver con salud Y a la pública, familia, claro, porque estableciendo El derecho ese de tipo políticas familia. se puede sostener, Ahí se están puede los programas también que desarrollar la familia. propender, dice, al fortalecimiento de esta, ¿de quién? De la familia. de la familia. Al fortalecimiento de la familia. Y no desintegrarla, ¿no? Porque la idea es fortalecerla, no diluirla. Pero Es una importante. consulta. ¿Mm? Hay países que no tienen ejército, tienen un cuerpo especial para que cuida su seguridad externa. Claro. Ahí tiene una perspectiva distinta, ¿no? Tiene una tradición constitucional distinta y lo cierto es que existen buenas razones para sostener que un Estado o una comunidad política tenga una fuerza armada robusta, ¿no? Que garanticen su seguridad nacional externa. Imagínate un país externo, un Estado externo te invade, ¿no? ¿Cómo garantizas tú la libertad de todos los individuos y la protección de la comunidad política, que es el deber del Estado, promover el bien común? Entonces, una de las formas es necesariamente las Fuerzas Armadas. Bueno, esos países no tienen defensa. ¿Ah? Esos países no tienen defensa. No, Lo que pasa es que tiene que ver con su tradición. Tiene. Sí, tiene que ver con que se discute. Tiene que ver con su tradición. Tiene que ver con su tradición. Profesor. ¿Que lo invaden en algún momento? Profesor, hay después de los países que se vieron involucrados en conflictos bélicos grandes, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, por decisión de los vencedores, Japón ¿Tiene no ejército tiene, solamente? pero no con puede, defensa. no tiene solamente interno, no tiene para defensa externa. Japón, estoy hablando específicamente. Y en el caso de los israelitas, Israel como nación tampoco tiene ejército, pero todos los ciudadanos forman parte del ejército y están obligados entre los 18 y los 60 años a prestar 2 años Del cuerpo. en el cuerpo militar. Sí, pero Profesor, disculpe, hoy día terminaríamos con el análisis del artículo primero. El artículo primero, efectivamente. Y esbozar el artículo segundo, que son los emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas, la república y el himno nacional. O sea, y que se le debe respeto. De hecho, dentro de los deberes constitucionales está el respeto a los emblemas nacionales, Y de hecho, la bandera, el escudo de armas. O sea, no se puede mancillar, o sea, tú no Lo puedes que- quemar una bandera chilena. esto es lo que nos da identidad como nación. Efectivamente, El ejemplo de Sí. por qué somos una nación. efectivamente. Profe, Sí. ¿de qué artículo hasta qué artículo es las bases de la institucionalidad? Del primero al noveno. Del 1 O sea, al 9. Ya. El O sea, vamos primero- recién en el 1. Sí, pero los demás son rápidos. Por ejemplo, el 2 ya. Digamos, nosotros otra consulta respecto en la práctica, hoy día sería la segunda clase post-prueba. La siguiente prueba sería El la semana 23. subsiguiente 23. El 23. El 23. con Papá Noel. Claro. Nos ponemos para la Bien. El Jojo. Y una última mención. Ok. Dice promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Eso significa garantizar de cierta forma un equilibrio, ¿no? Regional, para que no todo se centre en la región metropolitana como usualmente se
¿Cómo se hacía antes? se da. ¿no? Y se da, Por eso Entonces, el Congreso centralizado. orienta, ¿cierto? no sé si esa será la razón. Ya. Hay razones más de temas históricos que Claro. políticos. Pero claro, dentro de la conversación igual se habló de aquel por un concepto de descentralización. Es que se Claro. justificó de esa Pero forma. claro, Se justificó. Bueno, para integrar, mire, para promover esa integración armónica de todos los sectores de la nación, es que el Estado ha desplegado dentro de todos sus ministerios que entregan un servicio, cada ministerio entrega un servicio a la comunidad, las secretarías regionales sí, que se despliegan a lo largo de todo el territorio de la República. Entonces, de esa forma, el servicio público llega a todos los rincones, o tiende a llegar a La todos los Constitución lo rincones establece y entre es un servicio de la República, del organismo territorio de la República de descentralizado. Chile. Efectivamente, de ahí surge esta idea Esa de derecho administrativo. aceptación. Sí. derecho administrativo, De ahí- centralizado de y ahí- descentralizado. De ahí lo vamos a. ¿ya? nosotros tenemos Sí, un pero se relaciona con eso. con respecto a los grupos o cuerpos intermedios, cuando se habla, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil, Son cuerpos y tenemos personas jurídicas, sin fines de lucro, etc., estamos hablando de grupos o Grupo cuerpos intermedio, intermedios. sí. ONGs. O como se decía antes, organizaciones vivas. Sí. Organizaciones vivas. Bien, y dice armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. La doctrina ha señalado que esta igualdad de oportunidades en la vida nacional no se refiere solamente a la participación, los derechos de participación política, sino que se refiere a un derecho, o más bien a un principio de igualdad de oportunidades más amplio. Un principio de igualdad de oportunidades. Eso a través de la doctrina. La doctrina, sí. Es decir, que Y eso no solamente- exista el valor del mérito. Y no solamente relacionado al territorio, digamos, sino que cuando dice sectores de la nación, es como lo mismo de las organizaciones de la sociedad civil, o los particulares, Tanto territorialmente como orgánicamente. como orgánicamente. Y bueno, eso sería, ¿ya? Eso sería. Próxima clase seguimos analizando estos artículos. ¿Retiramos? Sí. O sea, si quiere quedarse, ¿no? Sí, no hay problema. Tienes que cerrar por dentro. Es parte de lo que